Bueno, pues muy buenos días mis hermanos, ¿cómo están? Una vez más, una bendición poder estar con ustedes, poder estar hablando de la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios esta mañana. Vamos a apagar el teléfono para que no haya interrupciones esta mañana. Que el Señor me los bendiga, muchísimas gracias que nos están acompañando. Para este estudio bíblico vamos a continuar en la segunda carta de los Tesalonicenses capítulo 2, vamos a continuar hablando de la apostasía final de la cual está descrita en este pasaje en Tesalonicenses, en la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2. Es un tema muy extenso y un tema muy importante. Uno de cada 18 versículos en la Biblia habla acerca de los últimos tiempos, habla de la escatología, habla del estudio de lo que va a pasar al final, antes del fin del mundo. Así que es muy importante para nosotros tener una idea precisa de lo que nos habla la palabra de Dios y lo que nos dice acerca de cómo se van a desarrollar los eventos posteriores y anteriores a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que va a marcar pues el fin de la era, el fin del mundo, como nosotros lo conocemos. Es muy interesante, muy importante para nosotros tener una idea básica. Yo sé que hay diferentes puntos de vista dentro de la ortodoxia cristiana. Nosotros entendemos, nosotros sabemos eso, pero son válidos, tienen su base bíblica y se respetan esos puntos de vista. Lo esencial y lo que todos estamos de acuerdo como el cuerpo de Cristo, como creyentes, es que Jesucristo va a regresar, es que Jesucristo viene por su pueblo, es que Jesucristo viene y tenemos que estar preparados, ser salvos, estar conscientes de su venida y estar listos, como la parábola de las 10 vírgenes nos lo dice, nos habla. Es un tiempo de victoria para el pueblo de Dios, es un tiempo de regocijo, de alegría, de gozo, porque vamos a ver a nuestro Salvador, vamos a encontrarnos con Él. Los muertos en Cristo resucitarán y estaremos con Él. Es victoria, es alegría y es gozo para nosotros como creyentes. El Señor nos enseña esto y quiere que nosotros tengamos esta confianza, esta esperanza de la reivindicación final, sin importar las tribulaciones. Aunque estemos pasando por tribulaciones, seremos reivindicados, seremos glorificados en la última etapa, finalmente glorificados con Él. Entonces es muy importante, es muy interesante esto, que tengamos una idea general de esto. Ahora, si nos vamos por una teoría en cómo va a pasar esto, los eventos a esto, si nos vamos por otro lado, bueno, hay espacio para tener diferencias de opiniones y se respetan. No debe de ser es un tema secundario, así lo miramos nosotros. No es un tema para el cual se tenga que dividir la iglesia, el cual tengamos que pelear con hermanos acerca de esto o desacreditarnos los unos a los otros. Claro que no, eso no debe de ser así, pero es algo que tenemos que estudiar y tenemos que saber por qué. Porque si hemos aprendido algo en las últimas semanas, es de que va a haber falsos maestros, falsos profetas que van a estar diciendo: aquí está Jesucristo va a venir tal día, yo soy Jesucristo. Eso era lo que estábamos mirando la última vez, en el último episodio de esta serie. La advertencia que da nuestro Señor Jesucristo acerca de que va a haber otras personas, van a haber otros individuos haciéndose llamar Cristos. Y la advertencia final, una de las advertencias que da nuestro Señor Jesucristo, es que los creyentes que no se dejen engañar por estos falsos profetas, estos Cristos que se van a llamar a sí mismos Cristos y se van a decir que son Cristos, o que Cristo está aquí o que Cristo está allá. Que no se confunda ese Cristo con Él mismo cuando Él regrese. Así que vamos a retomar allí, y si tiene alguna pregunta, algún comentario, pues por favor háganoslo saber. Siempre tratamos de tener nuestro correo electrónico y nuestro número de teléfono en la caja de las descripciones de los videos. Suscríbase por favor para que y aplátele ya la campanita en YouTube para que reciba la notificación de los nuevos videos que hagamos. Tratamos de hacerlo 1 o 2 por semana. Así que por favor
Vean nuestros videos, comente, buenos, malos, críticas, las tomamos todo, porque todo viene con, todo es bueno, todo se utiliza. También síganos en Facebook. Ahorita estamos teniendo ahorita estamos teniendo nuestros servicios ya en vivo y en directo en nuestra iglesia, aquí en Bakersfield, así que por favor acompáñenos en vivo, en directo, en persona y también en las redes sociales. Estamos teniendo nuestros servicios bilingües ahorita con nuestro pastor Mark Harrison. Eventualmente, primeramente Dios, ya vamos a tener el propio servicio en español, ya muy pronto. Tenemos una sorpresa ahí para ustedes. Y en abril, si Dios nos da licencia, empezaremos a tener nuestros servicios también en persona los miércoles. Así que pues bueno, vamos a empezar en oración y empecemos. Vamos al tema en sí de esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Yo te doy gracias por la salvación que está en ti y solamente en tu Hijo Jesucristo, mi Señor. Te pido, Padre Celestial, que bendigas este estudio bíblico, que donde quiera que nos estén mirando, cuando sea tu tiempo, a la hora que tú quieras y como tú quieras, que sea esto para tu gloria y tu gloria nada más. Te lo pedimos, Padre Celestial. Te pedimos por aquellos que no te conocen, mi Señor, que a través de este estudio, a través del poder de tu Espíritu Santo, se den cuenta, mi Señor, que necesitan ser salvos antes de que sea demasiado tarde. Te pido por el entendimiento de las personas que me van a escuchar, mi Señor, que sea fácil para ellos entender. Te pido por la sabiduría para poderme expresar fácilmente, mi Señor, y poder expresar lo que tú quieres para nosotros. Te pedimos por todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, vamos a empezar. Estamos en Tesalonicenses, segunda carta de los Tesalonicenses. Hemos establecido que tienen que pasar dos cosas antes de que regrese nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sabemos que es el anticristo, que después tenemos un estudio aparte de esto, pero terminemos con la apostasía y tenemos ahí nuestra referencia y tenemos las palabras que nos da nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Y una vez más repetimos y vemos una y otra vez estos versículos. ¿Por qué? Porque la mente del ser humano, la mente de nosotros tiende a olvidar cosas, sobre todo cosas que son muy importantes, sobre todo cosas que son espirituales, cosas que el Espíritu de Dios nos habla a nuestro espíritu y en nuestro corazón para que hagan una conexión con nuestra mente. Tenemos que practicar, tenemos que leer una y otra vez, tenemos que estos versículos, que estas palabras se queden en nuestra mente, que no perdamos la noción de esto. ¿Por qué? Porque cuando venga la prueba, porque cuando venga el engañador, porque cuando vengan los falsos profetas, cuando vengan los falsos maestros, no seamos engañados. El apóstol Pablo tiene que repetirles estas palabras a los tesalonicenses una y otra vez. Aquí en el pasaje que acabamos de leer, en el versículo 5, les dice, de esto ya les había dicho yo. Dice, no se dejen mover fácilmente, ya les habíamos enseñado esto. Se los tengo que volver a enseñar otra vez, no importa que lo volvamos a repetir. No podemos ser engañados, no podemos dejar de ser engañados. Tenemos que seguir repitiendo estas cosas, tenemos que seguir estudiando estas cosas, que estos versículos se queden en nuestra mente, en nuestro corazón, para que cuando venga la prueba, seamos tentados, escuchemos un falso rumor, una herejía, rápidamente entendamos, no, eso no dice la palabra de Dios, esto es lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, en el versículo 36, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, entendemos eso, ya hemos visto eso, que así será la apostasía, una apostasía general, una apostasía mundial, una apostasía que vendrá, y hicimos este énfasis la última vez, en la iglesia, tiene que venir en la iglesia. Siempre ha habido maldad en el mundo, y estábamos mirando
Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 7, del versículo 1 al 6, no se le olvide, cómo era el tiempo de Noé, qué nivel de apostasía había, qué nivel de maldad había. Pero esta apostasía tiene que ser una apostasía en la iglesia. Nosotros miramos a nuestro alrededor como en el tiempo de Noé, como hace 2000 años, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos, bueno, las cosas están muy mal. El mundo hay guerras, hay enfermedades, hay esto y lo otro. Eso siempre va a haber y siempre va a haber, porque el mundo está perdido. El mundo siempre va a ser así. Siempre, con maldad. Ahora, de que hay niveles tan grandes de maldad como en el tiempo de Noé, sí. Y eso ofendió al Señor y el Señor juzgó al mundo de antidiluviano, juzgó al mundo de la época, de la generación de Noé y vino el juicio sobre ellos. Pero tiene que haber una apostasía en la iglesia, entre los creyentes. Miramos la última vez que la generación de Noé, había una generación de creyentes y apostataron, se apartaron de la verdad. ¿Por qué? Porque solamente entraron unos cuantos a la arca. Tenemos que entender que había otras gentes que también creían, que había otras gentes que también adoraban a Dios de aquella manera primitiva en aquel tiempo, que hacían ofrendas, que hacían altares, ofrecían holocaustos, servían al Señor. Miramos en Génesis capítulo 4, en Génesis capítulo 5, desde la rama de Set, acuérdense, Caín, Abel y luego Set, que desde aquel tiempo el hombre empezó a adorar a Dios, dice Génesis. En el libro el hombre empezó a buscar a Dios, a buscar a Dios y a adorar a Dios. Y miramos las generaciones y llegamos hasta Noé y vemos que Noé caminaba con el Señor. Y que Dios miró y encontró que él era el único fiel. Que él tenía esas actitudes que el Señor el Señor iba a usar. Que había otras personas que adoraban a Dios, claro que sí. Miramos la familia la familia de Noé, la familia de su esposa, la familia de sus nueras. Había que ver otros creyentes, pero la apostasía era en que cuando llegue el momento de creer y de vivir por fe, de mantenerse firmes hasta el final y de creer de que iban a ser salvados en la arca y que esa era la manera de sobrevivir el juicio venidero, ¿cuántos entraron? ¿Sí? Es por eso estas palabras que dice nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24 y versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. La construcción del arca fueron 120 años. ¿Y qué estaban haciendo? Oh, eso no importa, tenemos tiempo. No importa, a lo mejor ni es cierto. A lo mejor ni va a llover, a lo mejor ni el mundo va a ser destruido. Como está diciendo, que nos arrepintamos, que juzgamos. El juicio de Dios lo estaban mirando en carne y hueso. La destrucción venidera, el juicio venidero lo estaban mirando en carne y hueso. La construcción de la arca, la advertencia de Noé de que esto iba a suceder. Y no dice, miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En referencia en que sí, la gente no va a entender, valor de la apostasía, la gente se va a dedicar a sí mismo. Dice que estaban haciendo, estaban casándose, dándose en casamiento, estaban comiendo y bebiendo, se ponían más atención a sí mismos que a las cosas del Señor. Eso en un término general, bueno, se aplica al mundo, a todo el mundo, porque fue un diluvio universal, afectó a todo el mundo, pero en particular a la iglesia. En particular a la iglesia. ¿Por qué? Mire lo que dice. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Una vez más la referencia a Génesis capítulo 7, del versículo 6 al 24. Mire lo que dice. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en el versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, y la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero saber esto,
que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Sí? En esto se aplica una vez más a lo que estábamos diciendo, a la generación de Noé, en aquel tiempo, en el tiempo de Noé, generalmente a todo el mundo, como ignoraban las cosas de Dios, rechazaban las cosas de Dios porque les importaba más ellos mismos. Tanto así que cada pensamiento de ellos era de maldad. Pero también a la iglesia está hablando, porque en primer lugar nuestro Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos. Les está diciendo esto a los discípulos. En el capítulo 25 va a presentar la parábola de las 10 vírgenes. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a la iglesia. Le está hablando a la iglesia. Dice, estén preparados. Velad. Estén preparados. Nosotros tenemos que estar preparados y velar. ¿Cómo tenemos que estar preparados? Estando en Jesucristo. Siendo salvos primeramente. Ahora hemos visto una y otra vez que el día del Señor no nos va a sorprender a nosotros. No nos va a sorprender a nosotros como ladrón en la noche, porque nosotros ya estamos preparados. Ahora tenemos que esperar y velar. Preparados ya está, pero tenemos que estar velando. ¿Sí? ¿Qué es el principio de esto? De que tenemos que mantenernos ocupados. ¿Sí? No podemos estar en una cueva, como desgraciadamente algunos cultos, algunas sectas que han entendido esto mal y se van y se apartan. ¿Sí? Me acuerdo, un poquito salir del tema, pero me acuerdo un falso Cristo, un falso profeta a los finales de los años 90, creo que era el 98 o el 99, una persona que proclamaba ser la reencarnación de Jesucristo. Esto pasó en Rusia, y él proclamaba ser la reencarnación de Jesucristo, y tenía una congregación, tenía una iglesia que creía esto, pensaban que era Jesucristo en la carne otra vez, y él anunciaba, el mundo se va a acabar, y va a ser el fin. Y me acuerdo mirar los reportes de las noticias acerca de este grupo que fueron y se metieron en una cueva a esperar la destrucción, a esperar el fin del mundo, y cómo las autoridades, cómo la policía estaba tratando de ir a sacarlos de allí, convencerlos de que no se quedaran ahí. Una y otra vez ha pasado esto, porque se dejan engañar, porque nos dejamos engañar. Viene un falso rumor, viene una falsa enseñanza y nos dejamos engañar. ¿Sí? Y desgraciadamente durante este año pasado, el 2020, una y otra vez han salido estos falsos profetas. Un caso muy triste en Barranquilla, Colombia. Una iglesia apostólica llamada Berea, en la ciudad de Barranquilla, Colombia. El pastor profetizó, ¿sí? El 28 de enero iba a ser la resurrección de los muertos. Y 3 días después, de los finales de enero a principios de febrero, la segunda venida. Y ahí está la gente vendiendo. Él vendió sus cosas, vendió su casa, ¿sí? Porque va a venir Jesucristo. Y convenció a personas en la iglesia, de empezar a vender sus propiedades. Y por 3 días encerrados en la iglesia en oración. Bueno, pues el Señor no ha regresado, porque nadie sabe ni la hora ni el día. ¿Sí? Y esto pasa una y otra vez. ¿Y qué es lo que pasa? La gente se ríe de nosotros, se burlan de nosotros. Marcos capítulo 13, y esto es donde terminamos la última vez. Marcos capítulo 13, del versículo 10 en adelante. Las dos perspectivas, del lado de Mateo y del lado de Marcos, hablando de los mismos eventos, ¿sí? Hablando de los mismos eventos. En el versículo 10, vamos a empezar en el versículo 5. Marcos capítulo 13. Jesús respondió y comenzó a decir: mirad que nadie nos engañe, porque verán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos y en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos.
principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán en los concilios y en las sinagogas, y os azotarán, y delante de gobernantes y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Versículo 12. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todas partes, por todas causas, por mi nombre. Mas el que prevaleciere hasta el fin, este será salvo. Está hablando de una apostasía general, sí, en el mundo, pero el mundo es perdido, el mundo no nos conoce, el mundo lo ha rechazado siempre, pero en la iglesia dice ante los concilios, está hablando de las congregaciones de judíos de aquel tiempo, de las congregaciones religiosas de aquel tiempo, ¿sí? Esta apostasía que va a salir en la iglesia. ¿De qué clase de apostasía se está refiriendo? De todo esto podemos entender dos cosas, y también de lo que entendimos en Génesis. Esta apostasía mundial general, una apostasía que van a salir entre los creyentes, como los creyentes en el tiempo de Noé. Como tantos creyentes no aceptaron a Dios, no miraron las señales del arca, no entraron a la arca y quisieron entrar ya cuando era demasiado tarde. Lo que va a pasar en Mateo, lo que va a pasar, lo que nos dice Marcos, ¿sí? El hermano entregará al hermano, hablando de familias, pero son creyentes también, ¿sí? Pongámonos en el tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo está hablando, y nos rechazarán, dice, y nos rechazarán, pero el que permanezca, versículo 13, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Está hablando de esta persecución, está hablando de estos persecución que vendrá de parte de la iglesia, que saldrá de la iglesia, que estábamos mirando, que les dice, en el principio, en el versículo 6, dice, que vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Esta apostasía se verá en la iglesia, desgraciadamente, y se ha visto una y otra vez. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo pasó, en el tiempo de la iglesia primitiva pasaron estas cosas. ¿Algunos ejemplos? Pues claro que sí. Aquellas personas que fueron y trataron de engañar a los tesalonicenses, y varios fueron engañados, diciéndoles que el evangelio, que Jesucristo ya había regresado. ¿Se acuerdan? Pues vamos a verlos. Y me gusta mucho cómo nuestro Señor nos da la advertencia, nos da las palabras y nos da el nombre de estas personas. Y es bíblico advertir y decir, esta persona es un falso profeta, esta persona es un engañador, esta persona está tratando de engañar a la iglesia. Tenemos que decirlos, tenemos que apuntar y tenemos que separarlos y decirles, estas personas son herejes, estos son unas personas que están en la iglesia, que están diciendo una herejía y que están engañando a muchos. Lo miramos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ahora miremoslo aquí en el tiempo de la iglesia primitiva, la primera generación de creyentes, como los tesalonicenses habían tenido estos engañadores. Primera carta de Timoteo, en el capítulo 1 y en el versículo 18, nuestro Señor, a través del poder del Espíritu Santo, está enseñando a Pablo cómo le está dando instrucciones a este joven pastor en la iglesia de Éfeso, Timoteo, su hijo en la fe, y le está dando instrucciones de cómo llevar la iglesia. ¿Sí? Esta es una de estas llamadas cartas pastorales. Y les dice en el versículo 19, primera carta de Timoteo, capítulo 1, hablando de él, manteniendo la buena fe hasta el final, y la buena conciencia, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Le está diciendo, algunos
han desechado la buena conciencia, algunos se han apartado de la fe. Está hablando de creyentes, porque usted, para que haya apostasía, para que una persona sea un apóstata, tiene que creer primero. La apostasía viene, y vamos a ver más adelante el significado en el griego original, pero significa un abandono de la fe. Un abandono de la fe, una oposición a todo lo que Dios enseña. Para que una persona se convierta en un apóstata, tiene que creer primero, porque es un abandono de la fe. Mire la palabra que usa Pablo: naufragaron en la fe, naufragaron en cuanto a la fe, ¿sí? Algunas personas, algunas denominaciones casi no utilizan estos versículos, o no usan en referencia estos versículos, o lo dejan ahí a un lado, porque simplemente no creen que una persona pueda caer de la fe y dejar de creer y perderse, ¿sí? Pero desgraciadamente la Biblia nos habla de esto una y otra vez, de la posibilidad de la apostasía y de aquellos que cometieron la apostasía, y que sí, es una posibilidad remota, pero pasa, desgraciadamente, personas que van a dejar la fe. Nuestro Señor Jesucristo lo acaba de decir en Mateo, lo acabamos de leer. Muchos serán engañados, muchos van a dejar la fe. Mateo 24, Mateo 25, Marcos capítulo 3. Está ahí la advertencia. Esta es otra advertencia. Naufragaron. La palabra naufragar tiene un significado muy importante. Significa pérdida total. Significa una pérdida total. ¿De qué? De la fe. Es algo que se tiene y luego se pierde por completo. Sabemos que es un naufragio. Un naufragio es cuando un barco en alta mar se hunde. Es casi imposible. Es casi imposible salvar un barco que ha naufragado. Hoy en día se tienen que usar otros barcos, se tienen que usar grúas, se tiene que hacer un proceso largo y costoso para sacar un barco que ha naufragado, que está en el fondo del mar, repararlo una vez más y ponerlo a funcionar. Es casi imposible, casi nadie lo hace. Por el costo, por el trabajo que esto requiere. Es más barato comprar un barco nuevo, hacer un barco nuevo. Eso es hoy en día. Ahora imaginémonos hace 2000 años. Un naufragio, un barco que se hunde y se pierde y termina en el fondo del mar, era pérdida total. No había ningún remedio. El apóstol Pablo utiliza estas palabras para hablar de la fe de algunos, que fue su fe de ellos, una pérdida total. La cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Y la palabra de Dios da los nombres de estas personas para marcarlos, para que la gente tenga cuidado de ellos, de no creer como ellos, de no seguir el ejemplo de ellos. Y hoy en día nos caería bien que de vez en cuando marquemos a las personas, a los herejes y a los falsos profetas que están apartándose de la fe y que están blasfemando el nombre de Dios con una herejía. Oye, el pastor, oye, es que eso es dividir a la iglesia. No es dividir a la iglesia, es marcar a los que no, es marcar a los engañadores, a los burladores, le dice la Biblia en algunas versiones, a los falsos maestros. Y tiene que haber esa separación. Mire lo que dice la palabra de Dios: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ellos eran creyentes. Himeneo y Alejandro eran creyentes. Porque usted, ¿cómo va a blasfemar si no es un creyente? Usted, ¿cómo su fe va a naufragar si usted no cree al principio? ¿Cómo voy a dejar de ser algo si no lo soy, para empezar? ¿Cómo voy a dejar de ser cristiano si nunca he sido cristiano? Tengo que ser cristiano para dejar de ser cristiano. Tengo que tener una fe para perderla. Tengo que tener una fe que a través de una blasfemia, que a través de haber escuchado las mentiras de Satanás, mi fe se pierde. Es muy duro esto, pero es la verdad. Yo no lo digo, la Biblia lo dice. Para que aprendan a no blasfemar. ¿Cuál fue su pecado? Blasfemaron. Dijeron algo que iba contrario a la palabra de Dios. Y les importó un cacahuate. Su mente estaba cauterizada, su corazón se había apartado de Dios.
Esa es la apostasía. La palabra griega, ya me acordé, la palabra griega es apostasia en el griego original, que quiere decir un abandono consciente de la fe. Que el corazón se ha endurecido tanto por el pecado, por creer en algo que no es cierto, que están dispuestos a abandonar la fe. Algunas denominaciones enseñan que una persona no puede perder su salvación. Algunas denominaciones enseñan que es algo muy, muy extremo. Yo creo que es algo extremo. Yo creo que es algo, pero que es algo pasa, algo que sucede. Si no fuera así, no tendríamos esta advertencia, estos nombres y estos ejemplos en la palabra de Dios. Es una posibilidad remota, pero lo es. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Lo acabamos de leer. Pero el que persevere, el que se mantenga, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Qué? Será salvo. Porque nuestro Señor Jesucristo nos está dando la advertencia que muchos se apartarán de la fe. Uno más, y le seguimos. Estamos aquí, primera carta de Timoteo. Vamos a la primera carta de Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿De dónde vienen estas herejías? De Satanás mismo. ¿De dónde vienen estos engañadores? Aquellos que se han dejado engañar por Satanás y engañarán a otros. Apostatarán, dice. En cuanto a los postreros días. Si eso estaba pasando en el tiempo de Timoteo, si eso estaba pasando en el tiempo de los tesalonicenses, eso continuará y se magnificará. Será de una manera grande, muy grande, hablando de la apostasía final antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. De esto sí continuaremos hablando en los próximos videos. Acompáñenme, por favor. Terminemos en oración y nos vemos en el próximo video. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu santa palabra. Yo te pido, Padre Celestial, que entendamos, que comprendamos, que estemos firmes, que no nos dejemos engañar fácilmente, como dice tu santa palabra, sin que nos mantengamos firmes en la fe y en tu santa palabra. Te ruego por aquellos que están en error. Te ruego por aquellos herejes de hoy en día, por aquellos que niegan tu venida, que aquellos niegan la deidad de tus hijos, que aquellos que niegan la Trinidad, Padre Celestial, que se arrepienten antes de que sea demasiado tarde, como aquella generación de Noé, que se arrepienten antes de que la puerta del arca se cierre. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias. No se le olvide hacerle like a este video, no se le olvide compartirlo, no se le olvide poner un comentario, no se le olvide orar por mí, que yo oro por usted, y nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios me lo bendiga.